Tenemos un serio problema y cada vez esto es más, se intensifica más evidente. Nosotros tenemos menos misericordia y más indiferencia. Si uno cree que el antónimo del amor puede ser egoísmo, puede ser odio, pues es indiferencia en sí. Nosotros estamos cada vez careciendo de personas que tengan más compasión, más misericordia, porque la indiferencia crece. La indiferencia ha permitido que todos los seres humanos estemos centrados solamente en nosotros. Es la manera más evidente de cómo el egoísmo hoy ha ganado espacio mayor en nuestro corazón. Es interesante que nosotros sabemos ¿qué debemos hacer? Hoy vamos a esclarecer aquí algunas cosas interesantísimas hablando acerca de los líderes religiosos, que ellos obviamente gastaron gran parte de su vida discutiendo qué es compasión, qué es amor. Ya te diste cuenta que hoy estamos discutiendo qué es la paz y nunca fomentamos la paz. Discutimos qué es la pobreza y no ayudamos a un pobre. Discutimos qué es amor, conceptos filosóficos, conceptos teológicos, conceptos religiosos, conceptos culturales. O sea, conocimiento tenemos, igual que el que tenía el sacerdote y el levita. El conocimiento está. El problema es cuánto de lo que conocemos puede ser llevado a la acción. La diferencia del samaritano es que probablemente él no discutía los temas, él hacía. La diferencia entre el samaritano a diferencia del sacerdote y el levita, es que él probablemente no conocía ni siquiera el concepto teológico de lo que significa compasión, pero él lo tenía. Ahora, esa es la palabra que diferenció entre este hombre, obviamente que no sabemos su nombre, más al ver a alguien que estaba herido, venía de Samaria, no le importó si era judío, samaritano, si era de qué pueblo, de qué cultura, de qué religión. Simplemente había alguien que necesitaba ayuda. ¿Qué cosa le movió a ayudarle? Una palabra, compasión. Y fíjate una cosa, la diferencia entre tener compasión y tener empatía. La compasión te mueve a accionar, a ayudar. La empatía solamente te ayuda a colocarte en el lugar de la otra persona. Entonces, yo puedo ser muy empático y poco compasivo. Hay gente que es muy empática. Pobrecito, yo sé lo que se siente, porque yo ya pasé por lo mismo. Yo sé que es perder, yo sé que es ser robado, yo sé que es estar enfermo, yo sé que es estar en la cárcel, yo sé, o sea, podemos haber pasado por experiencias y sí nos podemos colocar en el lugar del otro en lo que siente. Mas la compasión es aquello que te impulsa, aquello que te mueve, aquello que no solamente te dice, yo sé cómo se siente, sino aquel que dice, ¿qué hago para ayudar? Entonces, necesitamos de más compasión. Empatía, por supuesto, la empatía es necesaria. Necesitamos ser empáticos con las personas. El problema es, ¿cuánta compasión hay? ¿Cuánto de mi empatía hace de que yo pueda realmente llevarme a la compasión para poder accionar, reaccionar, ayudar? Necesitamos nosotros conocer, no solamente conocer el amor, sino poner el amor en acción. De eso hablaremos hoy aquí en nuestro programa de Hablar con Dios. El libro de Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante dice así: Entonces un doctor de la ley se levantó y para probar a Jesús le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús respondió:
Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones que lo despojaron, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote descendía de camino y al verlo pasó por el otro lado. De igual manera, un levita llegó cerca de ese lugar, al verlo pasó por otro lado. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo se compadeció de él. Vendó sus heridas, le echó aceite y vino y poniéndolo sobre su cabalgadura lo llevó al mesón y lo cuidó. Al partir, el siguiente día sacó 2 denarios, le dio al mesonero y le dijo: cuídalo, y todo lo que gastes de más te pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos consideró que el herido era su prójimo? Y el doctor de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. En una historia que vemos en la Biblia necesitamos estar atentos a algunos detalles. Detalles como qué cosas se repiten, cuáles son las preguntas y cuáles son las respuestas. En esta parábola vamos a encontrar una pregunta y 2 respuestas. Y vamos a encontrar algunos detalles importantes sobre los cuales necesitamos hoy parar para poder reflexionar. Comienza con una pregunta importante y la pregunta es: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La pregunta estaba bien hecha, porque la vida eterna no es algo que se gana, es algo que se hereda. Herencia tienen los hijos. ¿Qué hizo el hijo para recibir herencia? Pues todo el trabajo hizo el padre. Lo único que hizo el hijo es ser hijo. Nosotros, desde el momento que aceptamos por fe a Cristo en nuestra vida, tenemos herencia porque Él es Padre. Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 12 dice: pero a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. El hecho de ser hijo de Dios es una elección, que por medio de la fe acontece el momento que yo acepto a Cristo en mi vida. Entonces la pregunta estaba bien. ¿Qué cosa es lo que debo hacer para heredar? Bueno, solo que aquí Jesús le hace 2 preguntas importantes. Ante cada pregunta del doctor, Jesús hace 2. Primera pregunta: ¿qué está escrito? Y la segunda pregunta es interesante: ¿cómo lo lees? ¿O qué cosa es lo que lees? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lo lees? ¿Sabes por qué me llama la atención estas 2 preguntas de Jesús? Primero, una cosa es conocer lo que está escrito, otra cosa es cómo lo leo aquello que está escrito. Y no estamos hablando aquí de comprensión lectora, estamos hablando de interpretación a aquello que leo. Yo puedo leer el mismo texto e interpretarlo de una manera totalmente diferente. Y este era el problema de este doctor. Cuando hablamos de un doctor de la ley, estamos hablando de alguien que tiene un conocimiento total, completo sobre las Escrituras. Ahora, imagínate que la pregunta de Jesús pudo haberlo descuadrado de un momento. Porque la primera pregunta es: ¿qué está escrito en la ley? Bueno, esa pregunta me lo sé. Esa pregunta yo lo estudio. Esa pregunta está en mi cabeza. ¿Qué está escrito en la ley? Para mí eso es fácil de responder. Pero la segunda pregunta es más íntima. Aquello que tú estás leyendo, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo aplicas? Porque está bien que tú tengas el conocimiento, pero diferente es cómo eso aplicas para tu vida. La lectura que tú haces realmente es vida. Ahora, tú nunca te preocupes por lo poco que sabes. Preocúpate porque aquello que sabes es aplicado, es bien entendido. Porque tú puedes conocer mucho y no hacer nada. ¿Y de qué sirvió? Él era doctor de la ley, conocía perfectamente la ley, a tal punto que Jesús le felicita. El asunto está: ¿cómo lo lees? Esa pregunta debe hoy llenarme no de curiosidad, sino de desafío. Debe desafiarme para que yo, cuando vaya a la Escritura, no solamente lo lea, sino cómo estoy aplicando eso para mi vida. ¿Cómo interpreto? ¿Qué hago con aquello que conozco?
¿Cuál es el mayor problema? Doctores de la ley crecían discutiendo la ley de Dios. Y cuando hablo de discusión, no estoy hablando necesariamente de hablar si la ley es buena, es mala, no, porque obviamente la ley de Dios es santa, justa y buena. Cuando hablo de discusión, estamos hablando de cómo no ofender la ley, qué hacer con la ley, cuál es el concepto de la ley, cuál es la coma que lleva la ley. Y eso está correcto para tener conocimiento. El problema es que en la vida nos gastamos tanto tiempo discutiendo asuntos que no hacemos. Discutimos cómo lograr la paz en el mundo. Se gastan millones de dólares, hacen cumbres, se reúnen los gobiernos y cada vez hay más guerra. ¿Por qué razón discutimos un asunto y promovemos otra? ¿Por qué razón será que discutimos por qué hay tanta pobreza en el mundo? Y discutimos la pobreza en el mundo, pero nunca estamos dispuestos a ayudar a alguien en la calle. O sea, discutir, conocer un asunto es diferente a, nuevamente la pregunta, ¿cómo lees tú? ¿Cómo aplicas eso para tu vida? Y ahora, Jesús hace un énfasis especial. ¿Cómo lees en la ley? Dice. No porque la ley salva, sino porque la ley muestra nuestra necesidad de salvación. Ahora, al mostrar nuestra necesidad de salvación, significa que en la ley de Dios encontramos principios eternos que muestran nuestra realidad y nuestra necesidad. Por eso es que la ley no es abolida. ¿Cuál es el resumen de la ley? El resumen de la ley es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Hemos dicho muchas veces ese tema aquí en este programa. 4 primeros mandamientos, nuestro amor a Dios. 6 últimos, nuestro amor al prójimo. Por eso el resumen de la ley es amor a Dios y amor al prójimo. No es que se anula la ley, sino que se resume la ley. La base de la ley es el amor, pero no como concepto. El amor como experiencia. Él como doctor de la ley enseñaba la ley, conocía la ley, discutía sobre la ley, pero no practicaba la ley. Por eso es que ante la respuesta de conoces la ley y el otro resume la ley, le dice está bien, haz esto y vivirás. En otras palabras le está diciendo Jesús, conoces, aplícalo y eso te da vida eterna. ¿Correcto? Uno es salvo por la justicia de Cristo, por la gracia de Cristo, pero la ley tiene un lugar especial. ¿Cuál es el lugar? Mostrar nuestra realidad y la base de la ley es el amor. Y si la base de la ley es el amor, pues es nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Nuestro amor a Dios, que depende de cómo recibimos la gracia de Dios, y nuestro amor al prójimo, de cómo aquello que recibimos mostramos a los demás. Ahora, el problema es que este doctor hasta ahí estaba quedando un poco mal. Porque al decirle a Jesús, ¿qué sabes y cómo lo lees? Lo que le está diciendo es, tú tienes conocimiento pero no tienes experiencia. Él por quedar bien hace otra pregunta. Está bien, le dice Señor. Amor a Dios y amor al prójimo. Es el resumen de la ley. Y la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Ahora es donde Jesús va a contar la historia. Esta vez Jesús no le va a preguntar, la pregunta lo va a colocar después que cuenta la historia. Y esta historia fue una estocada para todos aquellos que estaban escuchando a Jesús. ¿Por qué razón? Porque en todas las historias que ellos contaban, el judío era bueno y el samaritano era malo. Jesús ahora revierte la historia, donde el judío es malo y el samaritano es bueno. Para que Jesús pueda contar esto, era un riesgo muy alto de ser apedreado, de ser maldecido y de ser echado de ese lugar. Ahora, ¿por qué Jesús se atreve a contar una historia, una parábola, donde el judío, y todos eran judíos, aparecen como malos y el samaritano como bueno, siendo que entre judíos y samaritanos había un odio donde el judío consideraba que el samaritano estaba perdido? El judío consideraba que el samaritano era el malo. Que venga una historia y me diga que el samaritano es bueno y yo soy el malo, eso es muy chocante. Pero ¿sabes por qué nadie dijo nada? ¿Sabes por qué? Porque entre los que escuchaban estaba el sacerdote, que pasó de lado. Estaba el levita, que pasó de lado. Jesús aquí no cuenta una historia imaginaria. Jesús cuenta una historia real.
Entonces, el sacerdote y el levita, al verse descubierto en lo que Jesús está contando, y obviamente Jesús aquí cuenta sin nombre, simplemente dice, le voy a contar una historia, pero una historia real. Ahí estaba el sacerdote y ahí estaba el levita. ¿Cómo poder decir lo que tú estás diciendo está mal? Jesús hubiera dicho, tú eres ese sacerdote, tú eres ese levita. Todos en silencio. Nadie discute la historia. Es una historia muy conocida. Y obviamente, la realidad, Jerusalén, lugar de paz, Jericó, lugar de fragancia. Entre el lugar de paz y el lugar de fragancia había un camino peligroso. Para poder transitar de Jerusalén a Jericó, nadie se atreve a ir solo. Este hombre se fue solo, imagino, por una emergencia que tenía. La gente, cuando salía de Jericó para Jerusalén o de Jerusalén para Jericó, iba en caravanas, porque el camino era solitario y peligroso. Ladrones y asaltantes siempre había. Ahora, sabemos la historia. Este hombre fue despojado, fue herido, significa que él resistió ante el ladrón, pero finalmente eran malos ladrones que le despojaron y lo dejaron casi muerto. En la historia no es un judío ayudando a un samaritano, sino un samaritano ayudando a un judío, que todavía es peor. Es mucho peor. ¿Por qué? Porque que haya bondad en el corazón de un samaritano era una ofensa para un judío. El judío se creía bueno. ¿Cómo es posible que el que se cree bueno ahora puede evidenciar su maldad? Y aquel que se le dice que es malo, exprese bondad. Mucho cuidado con aquello que decimos. Mucho cuidado que nuestro conocimiento no nos lleve a la arrogancia de bueno y el otro es malo. Porque no es conocimiento, es acción. El samaritano, aquí en la historia, real obviamente, que Jesús cuenta, es aquel que ama a aquellos que le odian. Y esto es lo que Dios quiere de todos sus discípulos. Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos. No en que ustedes repitan de memoria la Torá, no en que ustedes repitan de memoria qué cosa es el concepto teológico, no, que ustedes se amen. Y Mateo capítulo 5 dice que su amor supere a todos los demás. O sea, que su amor pueda ser superior en el sentido de que no amen solamente a los que le aman, que ustedes pueden amar incluso a sus enemigos. ¿Qué cosa hizo este samaritano? Ayudó, gastó, tuvo misericordia en alguien que no había razón alguna para poder hacerlo. No había razón, ni siquiera había lógica. Ahora, pongamos a los tres personajes, no hagamos una comparación, pero veamos algunas características de cada uno de ellos. Primero, el sacerdote era un conocedor de la ley, sabía lo que está escrito, pero él leía de otra manera. Cuando digo leía de otra manera, él aplicaba de otra manera. Pensaba que el mensaje no era para él, sino el mensaje era para otros. ¿Cuánto conocimiento tenemos de algo donde creemos que eso no es para nosotros? Es para los demás, para mí no. Para mí es suficiente conocerlo. Vivirlo, no. Conocía, pero no practicaba. ¿Quién era el levita? El levita era aquel que estaba al servicio del templo, pero aquí él no estaba al servicio del prójimo. Y aquí hay una enorme diferencia. Fíjate una cosa. ¿Cuántas veces nosotros decimos servir a Dios y sin servir al prójimo no es un servicio completo a Dios? Porque la manera como nosotros demostramos nuestro servicio completo a Dios es no menospreciando y ayudando a aquellos que necesitan. Ah, no, es suficiente que yo sirva a Dios. No es suficiente. Porque tu amor a Dios te tiene que llevar a un servicio abnegado al prójimo. Él estaba al servicio del templo, pero no al servicio de las personas. Dentro del templo, bueno, fuera, indiferente. No era malo, era indiferente. Pero finalmente era lo mismo que ser malo. El samaritano, en cambio, no tiene un currículum como los otros dos. No tiene probablemente el conocimiento que los otros dos tienen, pero tiene algo interesante. Tiene compasión. Hay 4 cosas que me gustan del samaritano. Primero, dice que él fue movido a misericordia. Él tuvo misericordia. ¿Qué cosa no tenía el levita y el sacerdote? Misericordia. ¿Ellos qué cosa tenían? Conocimiento, no misericordia. Número 2, él se atrevió a curar. Para curar, él tuvo que gastar de lo que él traía, sin esperar devolución alguna. Él le puso sobre su cabalgadura. Probablemente de la historia es la parte que a mí más me llama la atención. Tú sabes que cabalgadura es el asiento donde tú subes
para poder ser trasladado en la movilidad de ese tiempo, que ya sea el caballo, ya sea el burro, ya sea cualquier otro animal de carga, la cabalgadura era personal. O sea, la cabalgadura es mi asiento que yo tengo. ¿Sabes qué está haciendo este samaritano? Y yo cedo mi que ni conozco. Yo le doy mi cabalgadura, mi asiento, mi lugar, aquello que es mío. Yo entrego a alguien que no sé ni siquiera quién es. Y cuando descubro quién es, sé que es mi enemigo. Pero aún así, yo le doy mi lugar. Impresionante. Y finalmente no solamente le dio su lugar, lo llevó al mesón. No solamente compartió aceite y vino, pagó. Y dijo, si es que hay algo que gastes de más, yo te lo voy a pagar. Él no estaba esperando que aquel herido cuando se sane le agradezca. Él no estaba esperando que aquel herido cuando sane le devuelva. No, simplemente un acto de amor. Eso es amor. Amar a quien odiaba. Amar a quien no merecía nada. ¿Por qué lo hacía? Mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 25. Versículo 21 y versículo 22. Proverbios capítulo 25, versículo 21 y versículo 22. Dice así: si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Porque así ascuas amontona sobre su cabeza. Y la última parte dice, el Señor te pagará. ¡Wow! ¡Qué interesante! Cada vez que tú haces un acto de misericordia a alguien, incluso que no merece, no esperes un pago del otro. El Señor te pagará. Finalmente, la pregunta que Dios hace a todos los que le sirven no es cuánto de teología sabes, cuánto de profecía sabes. Ahora, todo esto es importante conocer. Tú necesitas conocer la Biblia, necesitas conocer la profecía. Pero la pregunta final es, ¿cuánto amaste y cuánto serviste? Mateo capítulo 25 dice eso. Entonces, ante la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús le hace otra pregunta al final y le dice, ¿cuál de los tres crees que conocía o sabía quién es su prójimo? Y este judío, aunque sabía que era el samaritano, no dijo el samaritano. ¿Qué cosa dijo? El que hizo misericordia. Porque ni siquiera podía pronunciar la palabra samaritano. Y Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20 y 21 dice así: si nosotros decimos que amamos a Dios y aborrecemos al prójimo, o somos indiferentes con el prójimo, ¿cómo tú puedes amar a un Dios que no has visto y aborrecer a alguien que sí has visto? La ilógica más grande de nuestra creencia es decir que amamos a Dios y somos indiferentes con quienes necesitan de Dios. La ilógica más grande. Jesús te dice así: si tú realmente me amas, la evidencia de cuánto me amas es cómo tratas y amas a los demás. Que Dios nos enseñe a ser misericordiosos y que como Él podamos actuar con misericordia y bondad. Ora conmigo. Querido Dios, gracias por tu palabra. Una vez más pedimos que tu amor pueda inundar nuestro corazón, pueda transbordar de tal manera que podamos amar como tú nos amas. Un amor sin méritos, un amor que no tiene condiciones. Y enséñanos, Señor, a colocarte a ti en primer lugar, amándote de todo corazón, pero también reflejando ese amor en las personas que nos rodean. Danos tu bendición y ayúdanos a amar de esa manera. En el nombre de Jesús. Amén.